Dios les bendiga, amadas hermanas. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y maravillosa. Dios bendiga a la hermana Erika Rivera. Dios les bendiga en este momento tan especial. Este momento tan especial que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Para compartir un poquito de lo que Dios nos ha regalado. Vamos a esperar un poquito que se conecten mis hermanas. Vamos a dar un minutito más, unos minutitos más. Gracias, Señor. Muchas gracias. Le damos la honra y la gloria. Muchas gracias al que se merece la honra y la gloria. Rey de reyes y Señor de señores. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga a cada una de las que van a estar escuchando la palabra del Señor. Dios me la bendiga a cada una de esas guerreras que estarán dispuestas, como dice el tema, guerreras dispuestas a servir al Señor, guerreras paradas en la brecha, dice el tema del grupo que tenemos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Damos gracias al Dios poderoso. Dios le bendiga a la hermana Yadira Lugo, hermana Yadira, Dios me la bendiga mucho, hermosa, Dios me la bendiga, guerrera del Señor. Vamos a ir en palabras de oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a decir al Señor gracias por este día que Él nos ha regalado. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Vengo ante tu presencia, Señor amado. Te pido perdón, Señor bendito. No soy merecedora de nada, Señor amado. Pero con tu gracia y tu amor, tú, Señor amado, me han dado el privilegio de vivir, de tener vida, Señor, de tener vida en este día para poder compartir un poquitito de lo que mucho que tú me has regalado. Muchas gracias, papá. Bendice a cada una de las guerreras que estarán conectadas. Dice a cada una de esas damas que están conectadas, que estarán escuchando tu palabra, Señor, que será compartida en esta tarde, Señor bendito. Te pido que tú seas hablando, Señor bendito. Yo no sé nada, Señor. Tú eres el poderoso, el grande, el que lo conoces, el que lo sabes todo, mi Dios bendito. Solamente te pido que tú seas, Señor, hablando en este momento. Que sea tú hablando, pase carbón encendido por mis labios, Señor amado. Me quito yo, Señor amado, y seas tú que hables, Señor amado. Porque no sabemos nada, tú eres el mejor sabio, tú eres el único, el poderoso, el grande, Señor bendito. Muchas gracias, mi Dios bendito. Cuida a cada una de las siervas, de los siervos que estarán escuchando en esta tarde preciosa. Dios les bendiga.
Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Mauda Rivera, de Honduras. Vivo en Norte Carolina. Me congrego en la iglesia Fuego de Dios en Charlotte, North Carolina. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a la hermana Jada, que ha tenido el honor y Dios ha puesto la gracia, ¿verdad? Para que ella pueda, ¿verdad? Darme la oportunidad para que yo sea también parte del grupo, ¿verdad? Muchas gracias le damos, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre la leemos en Salmos 1:3, ¿verdad? La leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su letra dice, Salmos 1:3 dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Vamos a leer, vamos a allí enfocarnos en ese pequeño, ¿verdad? Que su palabra, ¿verdad? Es extensa, ¿verdad? El tema es, Dios nos pide fruto. Salmos 1:3. Vamos a leerlo de nuevo. Dice Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da en su tiempo, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Verdad? Aquí Dios, ¿verdad? A Dios quien nos habla, ¿verdad? De un árbol, ¿verdad? Ese árbol es tipificación de nosotros, ¿verdad? Nosotros, el Señor los compara con ese árbol, ¿verdad? Ese árbol bueno, porque hay árbol malo también. Dice en Lucas, dice también, habla del árbol habla del árbol, dice, y dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no hallo. El Señor anda buscando frutos en cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor nos pide que demos frutos dignos de arrepentimiento, dice su palabra. El Señor nos compara, ¿verdad? Como ese árbol. Ese árbol dice en Salmos 1:3, ese árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que da fruto a su tiempo, dice su palabra, y su hoja no cae. Vamos a ver en Mateo, dice Mateo 3:8. Produzcan fruto y que demuestren arrepentimiento, ¿verdad? El Señor nos está pidiendo que produzcamos frutos. El Señor no quiere que seamos como la higuera, ¿verdad? Como dice en Lucas, de la higuera habla, que dice que el Señor buscó frutos en esa higuera y no encontró. Pero el viñador le dijo, déjala otro año más, porque ya habían pasado 3 años que el Señor andaba buscando frutos en esa higuera, pero él no encontraba. Ahora el Señor quiere que cada una de las guerreras, cada uno de los guerreros que están escuchando la palabra del Señor, Él nos pide que demos frutos, ¿verdad? Y frutos dignos de arrepentimiento, frutos buenos, frutos. No puede dar, dice, un árbol frutos malos, dice. No puede dar, una persona cristiana no puede dar frutos malos. Vemos que si nos enfocamos en el Señor, si obedecemos al Señor, no podemos dar frutos malos, porque estamos, ¿verdad?, enfocados en las cosas buenas. No podemos dar frutos malos. Vamos a ver en Juan 15:8. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos. Dice, cuando nosotros damos muchos frutos, al Señor le agrada. ¿Y cuáles serán esos frutos? Si usted se pregunta cuáles serán esos frutos, más adelante vamos a ver los frutos, que son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Más adelantito nos vamos a enfocar, ¿verdad?, un momentito en los frutos que el Señor quiere, ¿verdad?, que demos como obreros dignos, dice la palabra de Dios, como obreros fieles, ¿verdad?, que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver
¿Qué significa? Dice árbol, ¿qué significa plantado? Un árbol plantado, dice, está rasgado, dice, establece y productivo. Un árbol que está junto a corrientes de agua, dice, siempre dará frutos a su tiempo, porque es un árbol que se alimenta, ¿verdad? Esa agua viva, ¿verdad? Esa agua viva. Tenemos que alimentarnos de esa agua viva, como leyendo la palabra, ¿verdad? La palabra significa esto, significa agua viva, ¿verdad? Que nos purifica, dice su palabra. Tenemos que leer su palabra, tenemos que orar, velar, dice también su palabra, dice estar arraigado, estable y productivo, dice en un lugar o circunstancia específica con el propósito de florecer y dar fruto, ¿verdad? Tenemos que florecer, ¿verdad? Tenemos que florecer, dice, como la palmera, florecer como la palmera y dar frutos. Si no florecemos, nunca vamos a dar fruto. ¿Y cómo vamos a florecer? Vamos a florecer mediante vayamos, ¿verdad? Metiéndonos con Dios, mientras vayan buscando esa agua viva, mientras vayamos leyendo su palabra, mientras nos acerquemos al Señor. El Señor, ¿verdad? Nos va a purificar, como dice, nos va a purificar, específicamente dice purificar para poder dar fruto, ¿verdad? Para poder llevar fruto. Dice su palabra que yo soy el pámpano, dice, también habla de los pámpanos. Dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Las ramas, esas ramas que llevan fruto. El Señor es la vid verdadera, dice su palabra, y nosotros somos esas ramas que llevamos frutos, ¿verdad? El Señor nos está pidiendo frutos. ¿Qué frutos? El fruto del amor, ¿verdad? Más adelante lo vamos a especificar, más adelante lo vamos a estudiar qué es ese fruto. Dice, ¿qué significa dar fruto a su tiempo? Significa que como cristianos debemos producir frutos de fe. También más adelante vamos a ver qué es la fe. La fe, ¿verdad? El amor, la obediencia y el momento oportuno, dice, como lo dice su palabra. Hoy es el tiempo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, hoy es el tiempo, hoy tenemos que empezar a dar fruto, no mañana, no como esa higuera, ¿va? Que nunca dio fruto. El Señor dice que llevaba hambre y buscó, metió su mano y Él quiso comerse un fruto, pero no encontró en ella nada. Y ya habían pasado 3 años, dice la palabra del Señor en Lucas, y le dijo al viñador, córtala. Entonces el viñador le dijo, dejémosla un poquito más. El Señor nos está dando tiempo para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Señor los está llamando para que seamos esas personas que llevemos frutos, aquellas personas que necesitan una palabra de amor, de fe. El Señor no nos quiere, ¿verdad? Que nos quedemos allí. El Señor quiere que los levantemos, ¿verdad? Como ese árbol que sus ramas están cargadas de frutos. El Señor nos pide frutos, que llevemos muchos frutos, dice su palabra, porque un árbol, ¿verdad? Que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es estar plantado junto a corrientes de agua? Estar plantado en Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el pan de vida, dice. Él es la luz, dice. Él es el agua de vida, dice su palabra. Entonces así tenemos que nosotros dar frutos dignos de arrepentimiento. Dios es bueno y maravilloso. Maravilloso eres. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos comprometidos con el Señor a dar frutos, a llevar muchos frutos, dice su palabra. ¿Cuáles son los frutos buenos? Ya los veremos. ¿Qué significan las raíces profundas? Vea ese árbol que está profundo en la tierra. Dice, significa firmeza en la fe, ¿verdad? Y la conexión con el Señor. Si estamos conectados siempre con el Señor, si estamos enfocados en su amor, como dijo la hermana Yeida Gastón, su amor es tan grande, ¿verdad? Si estamos conectados en ese amor grande y poderoso, si estamos conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores, daremos fruto, ¿verdad? A temprano, dice, temprano tiempo, no a tardía como la higuera, ¿verdad? La higuera llevará 3 años. Dios es bueno y maravilloso. Vamos a ver en Colosenses 1, vamos a abrir las escrituras, ¿verdad? En Colosenses
1:10. Colosenses 1:10. Y ahí abremos la escritura. Vamos a leer ahí, ve, despacito. Colosenses 1:10. Vamos a leer Colosenses 1:10, llevando fruto, dice su palabra. Dice su palabra en Colosenses 1:10. Para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo tiempo, dice su palabra, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor, ¿verdad? El Señor quiere que crezcamos, ¿verdad? El Señor no quiere que nos quedemos allí. El Señor dice que crezcamos, ¿verdad? En la palabra, en el conocimiento de su amor, dice su palabra. Dice su palabra que crezcamos en amor, dice que llevemos buenos frutos, dice su palabra. Dios es bueno y maravilloso, digno de toda la gloria y de toda la honra. Gracias a mi Dios, Dios nos ha dado vida, ¿verdad? Para que demos ese fruto que el Señor quiere que demos a aquellas personas que no conocen, ¿verdad? Aquellas personas necesitadas de ese amor, que les hablemos de la palabra del Señor, que les hablemos de esa paz, que les hablemos de ese amor, ¿verdad? Ese amor tan grande que Dios, ¿verdad? Muriendo en aquella cruz nos demostró que nos amaba, ¿verdad? Ese amor tan grande vemos, dice el amor, dice, vamos a ver, amor significa afecto y benevolencia. El amor, ¿verdad? Dice su palabra, si alguno, primera Juan 4:20, dice, si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios, ¿verdad? El Señor nos pide a cada uno de nosotros, a hermanas y amigos y hermanos que nos escuchan. El Señor también nos pide que crezcamos, que ese amor crezca, ¿verdad? También hacia Dios y hacia los demás, porque no podemos, ¿verdad?, decir que amamos a Dios cuando estamos odiando, cuando no estamos demostrándole, ¿verdad? Cuando no estamos hablándole de ese amor grande, de ese amor poderoso a las almas que andan perdidas, al necesitado. Dice, el amor no obliga al otro a cambiar. No, el amor, así como Dios nos demostró el amor, ¿verdad? Él no dijo, no te quiero porque tú tienes ese defecto. No. El Señor nos aceptó tal como nosotros somos, ¿verdad? Así nosotros tenemos que dar ese amor a aquellas personas que lo necesitan, ¿verdad? Dice, el amor es amable. Dice, la amabilidad nos convierte en personas agradables, ¿verdad? Cuando tenemos a Dios, tenemos el fruto del amor. Nos convertimos en unas personas agradables, ¿verdad? Porque la gracia de Dios dice que se derramó sobre nosotros. Porque tenemos ese corazón lleno de amor, como el Señor tuvo ese amor, esa compasión por cada una de nosotras, por cada una de las guerreras que están ahí conectadas, por cada una de las mujeres valientes que están ahí diciendo, aquí voy, Señor, aquí estoy. Bondadoso, dice, dadivoso, compartir con los demás, no ser grosero, ¿verdad? No ser grosero, porque Dios no es grosero con nosotros. Él los amó tal como nosotros somos. Vamos a seguir, ¿verdad? Como dice el árbol plantado, dice su palabra. Dice su palabra, dice su palabra en Salmos 91:12. El justo florecerá, ¿verdad? Como la palmera. Dice, crecerá como el cedro del Líbano. En los atrios de nuestro Dios florecerá y en la vejez fructificará y se estarán vigorosas y verdes, ¿verdad? Tenemos que estar, ¿verdad?, siempre enfocadas en el Señor para que siempre nos mantengamos como ese árbol vigoroso, ¿verdad?, con las hojas verdes, no secarnos, porque el árbol que no se enfoca en Dios, la persona que no se enfoca a Dios, el hermano que no se enfoca en Dios a obedecer, a obedecer su palabra, a hacer sus mandamientos, a hacer como dijo su palabra, dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Vemos que llega la resequedad, ¿verdad? Pero el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Como dice su palabra, no se seca, siempre está alegre, ¿verdad? Siempre está con sus hojas
con sus hojas bonitas, con sus hojas verdes, ¿verdad? Tenemos que ser ese árbol. La palabra del Señor los compara con un árbol, ¿verdad? Con un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Dice que sus raíces están, dice, profundas. Dice, las raíces profundas significa, ¿verdad?, que las raíces están profundas, estamos arriesgados, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, a hacer su voluntad, dice su palabra. Su palabra dice que tenemos que hacer su voluntad, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer en Juan 15:12. Juan 15:12. Juan 15:12, la palabra de Dios. Juan 15:12, amén, aleluya, damos gracias al Señor, ¿verdad? Dios es bueno y maravilloso y para siempre es su misericordia. Grande es Dios y poderoso. Dice Juan 15:12, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más frutos. Su palabra dice, ¿verdad?, que todo pámpano que en él lleve fruto, dice que lo limpiará para que lleve más fruto, dice su palabra. Pero todo dice pámpano que no lleve fruto, dice, lo cortará, así como la higuera, ¿verdad? Su palabra dice en Lucas, ¿verdad? Vemos en Lucas que el Señor dijo que la iba a tirar al fuego. No permitamos que el Señor nos diga eso. Enfoquémonos en el árbol que da, ¿verdad?, frutos, que lleva frutos, ¿verdad?, que está lleno de frutos, dice su palabra, porque está un árbol vigoroso, ¿verdad?, un árbol frondoso que se alimenta de esa agua viva, ¿verdad? Alimentémonos de la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor es agua viva que nos mantiene vivos, nos mantendrá frondosos. El ayuno, la oración van de la mano, como dice su palabra, que los alimentamos de toda la palabra de la oración, ¿verdad? Eso nos mantendrá como un árbol vigoroso, como un árbol que da muchos frutos, dice su palabra. Vemos en Mateo 3:10, Mateo 3:10. Vamos a ir a Mateo 3:10. Dios es bueno y para siempre, ¿verdad?, su misericordia. Dios es bello, Dios es grande y maravilloso eres, papá. Te damos la gloria y te damos la honra porque solo tú te la mereces. Mateo 3:10, la palabra del Señor dice, y ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al lago de fuego. Miren, la palabra es dura, ¿verdad? Allí el Señor nos ama también, pero Él nos está pidiendo, Él nos está demandando, ¿verdad?, que seamos ese árbol, que llevemos fruto, porque el Señor quiere que nos vayamos con Él, ¿verdad?, a gozarnos, ¿verdad?, a gozarnos con Él. Él no quiere, ¿verdad? Él dice que todo pámpano que en él no lleva fruto será cortado y echado al lago de fuego. El Señor nos está dando una oportunidad, ¿verdad? No nos hagamos oídos sordos, no nos hagamos oídos sordos a la voz de Dios. El Señor nos habla, dice su palabra, nos habla por las aguas, dice, nos habla por los vientos. El Señor es bueno y maravilloso. Él es digno de toda gloria, de toda honra, ¿verdad? Dios es maravilloso y bueno, grande en misericordia, dice, lento para la ira, dice su palabra. Él nos da la oportunidad, ¿verdad? Hoy estamos con vida, hoy podemos adorar a Dios, hoy podemos decir, me levanto, Señor, me levanto a dar buenos frutos. Desde hoy, digámosle al Señor, perdóname, Señor, si no he estado dando frutos, pero hoy prometo, Señor, levantarme, ¿verdad? Levantarme y llevar frutos, como dice tu palabra. Vamos a ir a Mateo 7:17. Mateo 7:17 dice, así todo buen árbol de buenos frutos, así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué árbol somos nosotros?
Preguntémonos nosotros mismos, porque nosotros somos los únicos que sabemos qué árbol soy yo, qué árbol es usted, mi amada hermana, mi amado hermano, mi amado amigo que nos escucha. ¿Qué árbol estamos siendo? ¿Qué árbol son? ¿Somos la higuera? ¿Somos el árbol de la higuera que nunca dio un fruto? ¿O somos el árbol que dice su palabra en Salmos 1:3? Ese árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Somos una palmera que florece? ¿O somos la higuera que no florece, que no da frutos? Pidámosle al Señor, ¿verdad? Que Él nos pide fruto, ¿verdad? Y Dios nos demandará en aquel día, dice, que no dimos frutos. Dios nos demandará. Por eso ahora el Señor nos está hablando, ¿verdad? Que demos frutos, que tratemos de agradar al Señor, que tratemos de obedecer su palabra, dice, porque Él es bueno y maravilloso, ¿verdad? Y digno de toda gloria, dice su palabra. Mateo 7:17 ya lo leímos, ¿verdad? Dice, corrientes de agua. Agua es la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos siempre que leer la palabra del Señor porque esta es la que nos llevará al cielo, la palabra del Señor. Dice, agua viva representa la vida y la purificación en el Espíritu de Dios. Tenemos que sumergirnos, ¿verdad? En el Espíritu de Dios. Pidámosle al Señor ese Espíritu, ¿verdad? Que el Señor nos abrace con su Santo Espíritu y que podamos llevar frutos dignos de arrepentimiento, como dice su palabra. Ya vimos, ¿verdad? El fruto del amor, ¿verdad? El que el Señor murió, ¿verdad? No, el Señor nos dio ese amor. Dice que el Señor nos amó desde la fundación del mundo. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos amó, ¿verdad? El Señor nos escogió para que diéramos fruto, no para que estemos estancadas, ¿verdad? Estancado, el único es el diablo que tiene que estar estancado, porque nosotros somos hijas del Rey de Reyes que nos formó, ¿verdad? Nos formó con un propósito para que lleváramos fruto, para que lleváramos esa palabra de amor, para que nos convertamos y andemos con ese gozo, ¿verdad? Ese fruto del gozo. El fruto del gozo es un sentimiento profundo de fidelidad, alegría, fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese fruto tiene que andar con nosotros. Como dice la alabanza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Un corazón, ¿verdad?, que ama a Cristo tiene que andar siempre gozoso, ¿verdad? Tiene que demostrar en su cara la alegría, ¿verdad? Que es alegría, el bienestar, la fortaleza en todo, ¿verdad? En todo tiempo, en el dolor, en todo, ¿verdad? Que esa alegría permanezca porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? En Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre, sean alegres, ¿verdad? Que esa carita, ¿verdad?, demuestre que tenemos al Señor, que esa carita no ande triste, que siempre andemos, ¿verdad?, con nuestra cabeza en alto, que siempre andemos siempre alegres, ¿verdad? Que esa paz interior que fluya, ¿verdad?, en nosotros, confiando, ¿verdad?, confiando ese hallar el consuelo, sabiendo que Jesús te cuidará, ¿verdad? Esa confianza, ¿verdad? Agradecido siempre con Dios, como dice su palabra. Como dice su palabra que Él, ¿verdad?, nos ha hecho, ¿verdad? Nos ha formado, ¿verdad? Y nos ha hecho para que sirvamos al Señor y para que demos fruto, ¿verdad?, dignos de arrepentimiento. Dice en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé ese fruto de la paz, que tengamos paz en medio de las tormentas, ¿verdad? Dice, paz significa estado, bienestar, tranquilidad, ausencia de la violencia, armonía, ¿verdad? En armonía, justicia social y cooperación. Está fuertemente ligada al amor, ¿verdad? Van de la mano, ¿verdad? La paz y el amor van de la mano, dice su palabra. Exige una comprensión multidimensional, ¿verdad? Es importante para el desarrollo mental la paz, dice. Ayuda a resolver conflictos. Mi paz os doy, dice en Juan, mi paz os dejo. Dios nos ha dado la paz, ¿verdad? Todo árbol, ¿verdad? Todo árbol que está plantado junto a corrientes de agua lleva fruto, ¿verdad? Y el fruto del amor y de la paz, ¿verdad? El fruto
del gozo, como ya vimos, ¿verdad? El fruto del amor y del gozo y de la paz, ya vimos 3 frutos, ¿verdad? El Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Que sigamos siempre como ese árbol plantado, ¿verdad? Ese árbol dice que no se quiebra, ese árbol firme, firmeza en el Señor. Tenemos que tener firmeza en Él, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? En Él encontramos la firmeza. Nosotros no somos nada, ¿verdad? Pero Dios nos hace firme, nos hace que mantengamos esa postura, ¿verdad? Esa postura viendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Paciencia, ser paciente, ¿verdad? Porque el Señor tiene paciencia, el Señor es paciente, dice, con cada uno de nosotros. El Señor, ¿verdad? Es paciente, dice, para que ninguno se pierda, ¿verdad? Dice la paciencia, capacidad de soportar problemas, opción o sufrimiento sin enojo, sin frustración mental. ¿Será que tenemos ese fruto? Preguntémonos, ¿verdad? Y si no lo tenemos, pidámoselo a Dios, porque su palabra dice, pedid se os dará. Todo lo que pidamos a Dios, dice, todo lo que pidamos al Padre, Él lo concederá, siempre y cuando nos portemos bien, ¿verdad? Romanos 12:1 dice, alegrados en la esperanza, muestren paciencia, sufrimiento, perseveren en la oración. Allí vemos, ¿verdad? Que si oramos, ¿verdad? El Señor nos va a dar esa paciencia, ¿verdad? Esa paciencia, ¿verdad? Que a veces vienen los problemas, vienen las dificultades, pero nosotros queremos, ¿verdad? Que todo a la ligera, que todo en el momento, pero no es al tiempo del Señor. Señor, ¿verdad? Nos está hablando, linda y poderosa su palabra. En Salmos 1:3, ¿verdad? Y los habla mucho, ¿verdad? Salmos 1:3, ¿verdad? Vemos que Él habla, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores, ni en sillas de encarnadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ve? Vemos el capítulo 2 que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Dios, ¿verdad? En los mandamientos de Dios, en obedecer su palabra que Él nos ha dejado. Él dice que seamos obedientes a su palabra, dice. Y Él dice, nos bendecirá, dice, que todo árbol, dice que está radicado, dice, junto a corrientes de agua, dice Juan, árbol bendecido. Es un árbol que lleva mucho fruto. Podemos decir que una persona que está metida siempre con el Señor, dando todo el 100 por el Señor, es un árbol que lleva tanto fruto y la bendición, ¿verdad? Llega la bendición del Padre, ¿verdad? La bendición del Padre está con Él, ¿verdad? Siempre, como dice su palabra, que Él está con sus hijos que le adoran en espíritu y en verdad, con sus hijos, ¿verdad? Que se meten, ¿verdad? Con sus hijos que se meten a hacer la voluntad de Dios, con sus hijos que ponen al Señor en primer lugar, ¿verdad? Para dar esos frutos, ¿verdad? Ese montón de frutos, porque un árbol no solo tiene que dar un fruto, como vemos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo son 7 y hay más palabras que decir ahí. Entonces no, un árbol bueno no solo puede dar un fruto, su palabra no dice así, ¿verdad? Pero un árbol dice que lleva mucho fruto, tenemos que llevar mucho fruto, dice. Vemos, ¿verdad? Vemos el fruto de la benignidad, ¿verdad? Un cristiano que lleva el fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo, también dice la benignidad. Significa, dice, ¿qué significa benignidad? Significa virtud que aspira a amar a Dios. La benignidad, qué bonita, o sea, no sé, pero no se me había metido mucho eso de qué lindo, dice la benignidad, que significa amar al Señor, ¿verdad? Tenemos que ser benignos, el Señor es benigno con cada uno de nosotros. Dice, tierna devoción a las cosas santas, amor y compasión al prójimo. Tenemos también, ¿verdad?, que orar por aquellos que no conocen al Señor, aquellos hermanos, ¿verdad?, que están pasando dificultad, aquellos hermanos que están decaídos, aquellos hermanos que tienen, ¿verdad?, que están sin ganas de seguir, ¿verdad? Tenemos que darles una palabra de aliento porque el Señor es nuestra fortaleza. En todo momento decirle que el Señor está con ellos. En todo momento decirle que el Señor es el amor más grande. No tenemos que retroceder. Con el amor del Señor tenemos que sentirlo privilegiados, ¿verdad? No orgullosos, no privilegiados, que ese amor que el Señor nos amó, dice, con amor eterno, ¿verdad? Benignos, dice, vestidos pues como escogidos, dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia.
de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Vemos que todos los frutos van de la mano con el Señor, de la mano con la misma palabra que estamos leyendo, ¿verdad? Frutos del Espíritu Santo que el Señor demanda en cada uno de nosotros, que ese fruto tiene que permanecer en nosotros. Si no, no podremos ser podemos ser buenos árboles. Dice que un árbol bueno no da malos frutos. No podemos dar malos frutos si somos un árbol bueno. El Señor nos compara, ¿verdad? Como un árbol, ¿verdad? Plantado en el Señor. Un árbol, ¿verdad? Plantado y arraigado en las cosas del Señor. Un árbol, ¿verdad? Que se dedica al Señor. Un árbol que dice, amo a Dios, ¿verdad? Ese árbol eres tú y soy yo. Un ejemplo dice, los hijos de Dios nos llaman a tener benignidad, ¿verdad? Estamos llamados a ser benignos, ¿verdad? A ser benignos. Dice, David cuida de mi voz, dice en 1 Samuel, vemos que David, ¿verdad? Cuidó, ¿verdad? David dice, cuidó a Saúl y a Jonathan cuando mueren en la guerra, ¿verdad? Él dijo que yo quiero ser benigno, yo quiero ayudar, dice, yo quiero ayudar a uno de la familia, dijo David. Dice, ¿queda alguien de la familia de Saúl? Dice, de Jonathan. Él fue benigno, es un ejemplo, ¿verdad? Que él tenía el fruto de la benignidad. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé, que tengamos esos frutos, y si nos hace falta frutos, tenemos que pedirle al Señor que Él sea, ¿verdad? Llenándolos de esos frutos, porque dice su palabra que nada somos, dice, si no tenemos los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que nos cambie, ¿verdad? A un nuevo nacimiento, ¿verdad? Nacer de nuevo, como dice su palabra. Si no estábamos dando esos frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que pedirle al Señor, porque el Señor, ¿verdad? Anda buscando, dice, un árbol que esté lleno de frutos. No tenemos que ser como la higuera, ¿verdad? Que no dio ni un fruto. Ella pues se vestía siempre con sus hojas como aquel árbol frondoso, pero no había nada en ella. Él metió su mano y no halló nada. No seamos ese árbol, seamos el árbol bueno, que el Señor meta su mano y haya muchos frutos en nosotros. Que el Señor diga, hijo mío, cuando yo vaya a la tierra, yo te recogeré. Señor viene un día, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto a buscar los hijos que estén llenos de fruto. El Señor viene un día a buscar su iglesia. El Señor viene un día a buscar esos hijos que vivieron en obediencia. Esa guerrera que vivió en obediencia. Esa guerrera que obedeció su palabra, que dijo, yo daré frutos. Como dice su palabra, que tenemos que dar frutos al 100%, dice su palabra, que Él busca ese árbol, y ese árbol soy yo y es usted. El Señor lo está llamando, el Señor le está advirtiendo que usted tiene que ser un árbol bueno que dé buenos frutos, que lleve todos los frutos, como dice su palabra, los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, dice muchos frutos. Fe, dice su palabra. Vamos por el fruto de la bondad, dice amor, esencia a la vid celestial, es el modo que una persona ama a Cristo, trata a los demás. Ser bondadoso, ¿verdad? Tenemos que tener esa bondad, no ser malos, ¿verdad? Solo cuando éramos mundanos es que éramos maldosos, como dice, malos. Pero ahora en Dios tenemos que tener ese corazón, decirle eso al Señor, que los ponga, ¿verdad? Esa bondad, esa misericordia, que cuando miremos a uno que no ha comido, y si andamos, ¿verdad?, darle de comer, porque su palabra dice que tenemos que ser, ¿verdad?, ese hijo que el Señor nos ha cambiado. Tenemos que dar frutos, ¿verdad?, dignos de que el Señor ha cambiado, que hemos nacido al nuevo renacimiento, que hemos nacido de nuevo. Dice su palabra, dice
El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Tenemos que ver, ¿verdad? Que el Señor es el ejemplo a seguir. El Señor es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? No tenemos otro ejemplo más que Jesucristo es el ejemplo a seguir. El ejemplo, ¿verdad? Que el Señor nos ha dejado. El Señor nos ha dejado que lo miremos a Él. Dice, un ejemplo, dice, en Hechos 1:23. Describe Bernabé como un hombre que se alegraba de ver a los demás creciendo en la obra del Señor. También como hermanos, ¿verdad? Tenemos que demostrar ese amor, ¿verdad? Que nos alegramos, así como una líder grande que Dios la usa, ¿verdad? Dios la usa, que yo puedo ver en ella los frutos, ¿verdad? Que ella quiere que todas las que estamos en el grupo vayamos creciendo. Así el Señor nos habla, ¿verdad? Que crezcamos en amor, en fe, en gozo, en todo. Que crezcamos, dice el Señor. Que crezcamos en el camino del Señor. Que no nos quedemos enanos espiritualmente, que no nos quedemos sentados en aquella banca, que no valemos nada, no valemos la sangre de Jesucristo. Él nos ha hecho, ¿verdad?, especial tesoro, dice su palabra, nos ha puesto en lugares celestiales, valemos la sangre de Cristo, por lo cual Él nos llama y Él nos pide, ¿verdad? Él nos está pidiendo en esta tarde, en esta noche. Ahora Él nos pide, Él nos ha dado el amor, pero ahora Él pide que nazcamos de nuevo, que nazcamos. Si estamos ahí un poquito ahí que no queremos, no queremos decirle, Señor, aquí estoy. No, el Señor nos pide, ¿verdad?, que sigamos adelante, que los levantemos. Si es que estamos ahí sentaditas como que no puedo hacer nada. No, el Señor dice que tenemos que llevar frutos, Dice, describe a Bernabé como un hombre que se alegraba de ver a los demás creciendo en la obra del Señor. No como Pedro, ¿verdad? No tenemos que ser como Pedro, tenemos que ser como Bernabé. El Señor nos da un ejemplo de este hombre que tenía, ¿verdad?, la bondad del Señor. Además, Bernabé es un ejemplo de un espíritu generoso, bondadoso, hombre bueno, lleno de fe, ¿verdad? Tenemos que pedirle fe también al Señor, porque esa es su palabra, que sin fe es imposible agradar al Señor. Pidamos al Señor que el Señor nos dé esos frutos, dice la fe, ¿verdad? La fe significa confiar en algo que no podemos comprobar, algo que no ves. Importante, dice, la fe activa, ¿verdad? La fe, ¿verdad? La fe, bueno, yo oro por un milagro, como las hermanas ponen, ¿verdad?, sus peticiones, que quieren un milagro. Una hermana estaba pidiendo, ¿verdad?, que quería ser madre. Ella está orando con fe, que esa fe esté activa, que el Señor un día, ¿verdad?, dará un bebé y será madre. Esa es la fe, ¿verdad?, como la fe de Noé, dice su palabra. Tenemos que tener como la fe de Abraham, ¿verdad? Abraham fue el padre de la fe, dice su palabra. Dice Hebreos 11:1, la fe es la confianza en lo que espera y seguridad de lo que no se ve. Tenemos que estar seguros en quién estamos fundamentados, ¿verdad? Estamos fundamentados en Cristo, ¿verdad? Que nada los aparte del amor de Cristo, que nada nos quite, ¿verdad? Que esas raíces estén más profundas, ¿verdad?, de estar arraigados, ¿verdad?, agarrados de Cristo. Dice, cuando oramos debemos confiar en Dios sin dudar, mostrando confianza. Dice, la fe es la confianza también, dice, y saber que el Señor lo puede todo. El Señor es poderoso, ¿verdad? Él es grande y maravilloso. Dice Gálatas 5:22, habla de los frutos, ¿verdad? Mas los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tenemos que ser mansos, ¿verdad? Manso, ya no ser muy así muy que con una cosita, ¿verdad?, estamos que echamos juegos, como dice el dicho, ¿verdad? Tenemos que ser mansos, dice mansedumbre, templanza, ¿verdad? Templanza, ¿verdad?, es una postura de estar en Jesús, ¿verdad? Que nada me aparte del camino, ¿verdad? Estar seguro, dice su palabra. Mansedumbre, virtud, dice, de ser humilde, pacífico y no reaccionar con ira, ¿verdad? La mansedumbre, ¿verdad? Un ejemplo dice Número 12:13,
3. Y aquel varón llamado Moisés era manso, ¿verdad? El Señor nos da, ¿verdad?, un ejemplo de Moisés, que él era manso, mansedumbre, ¿verdad? Dios es bueno y maravilloso, digno de toda la gloria, ¿verdad? Soy un poco, ¿verdad?, repetitiva, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidarnos, ¿verdad?, de que somos esos árboles, ¿verdad? Esos árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que damos, dice, damos fruto a su tiempo, dice, su hoja no cae, dice. Vamos a ir a otro versículo de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir en Mateo, dice, produzcan fruto y que demuestren arrepentimiento. Ese ya lo leímos. Juan 15, vamos a ir en Mateo 3:10, dice, árbol da buen fruto, dando buenos frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Dios es bueno y maravilloso, digno de toda la gloria y de toda la honra. Lindo eres, mi Dios amado. Damos la gloria y damos la honra, dice. Hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? Hasta aquí vamos a pedir, ¿verdad?, que cada uno ponga las peticiones. Dios ha sido bueno y maravilloso en esta noche, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más aquí, dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, efecto fraternal, y al efecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso y sin frutos. En cuanto al conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Dios es bueno y maravilloso, ¿verdad? Digno de toda gloria y de toda honra. Y no, ¿verdad? No olvidemos, ¿verdad?, que el Señor en esta noche nos pide frutos. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos, atesoremos su palabra, ¿verdad? Dice su palabra dice el Señor que Él quiere, ¿verdad?, que pongamos por obra su palabra, ¿verdad? Él pues no quiere que seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? A veces nos olvidamos, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad?, más que nunca el Señor viene pronto y Él está pidiendo frutos en cada uno de nosotros, que seamos esos árboles frondosos, que seamos como la vid, ¿verdad? Yo soy la vid, dice el Señor, ¿verdad? Vamos a pedir, ¿verdad?, que pongan las peticiones, ¿verdad? Dice Salmo 12:1, ya lo leímos, pero vamos a leer de nuevo. El justo florecerá como la palmera, que seamos como esa palmera, ¿verdad?, floreciendo siempre. El Señor siempre quiere que florezcamos y damos frutos. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque el Señor ha sido bueno y maravilloso, digno de toda la gloria y de toda la honra, ¿verdad? Gracias le doy al Señor, gracias a cada una de mis hermanas que estuvo conectada, gracias, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque por medio de este grupo, ¿verdad?, yo siento que he crecido un poquito espiritualmente, porque la verdad que yo en un momento sentía como esa higuera seca, ¿verdad?, que no quería dar frutos, como esa higuera que se estaba muriendo, como esa higuera que el Señor pasó, tocó, metió su mano y no dio frutos. Así estaba yo, pero el Señor ha sido bueno y maravilloso, ¿verdad? Sigamos adelante, sigamos compartiendo la palabra del Señor. Si algunos no están unidos a este grupo, yo les invito, ¿verdad?, que nos unamos, ¿verdad? Que hay palabra, cada una de las hermanas trae palabra viva, como dice su palabra, palabras de aliento, palabras que nos avivan el alma, palabras, ¿verdad?, como dice su palabra, que Él es la palabra de vida, ¿verdad? La palabra que nos llevará al cielo. Damos gracias al Señor. Dios ha sido bueno y maravilloso, digno de toda la gloria. Disculpen, ¿verdad?, que todavía tengo nervios, pero Dios, ¿verdad?, cada día, ¿verdad?, va trabajando en nosotros, y yo le pido siempre sus oraciones. Siempre que yo oro, yo digo, Señor, oro por el grupo, y Dios sabe, ¿verdad?, Dios conoce nuestro corazón. Sigamos adelante, no desmayemos, pidámosle al Señor, ¿verdad?, que cada día demos frutos, ¿verdad?, porque el Señor viene por un corazón, por una mujer, por un hombre guerrero que esté, ¿verdad?, guerreando, dando
frutos a su tiempo, ¿verdad? Como dice su palabra, que esté fundamentado en el Señor, ¿verdad? Que nada nos desenfoque, ¿verdad? Que nada nos desenfoque, que seamos ese árbol que está allí plantado, que ese árbol que no se mueve, que está allí metiéndose, va, en la presencia del Señor, que esté ese árbol que esté dando fruto, que esté llevando, que esté dando palabras, que esté dando palabras de aliento. Cada palabra de aliento que usted da, ¿verdad? Tal vez para usted es pequeña, pero para mí es significante, porque esa palabra que yo he escuchado, esa palabra que ustedes dan allí, de palabras de aliento, esa palabra lo anima. Y yo he preguntado a algunas hermanas que he metido también y dice, qué bonito, me dicen las hermanas. Eso me alivia y yo me siento muy feliz y contenta porque Dios ha sido bueno y maravilloso, digno de toda la gloria. Y hasta aquí yo voy a dejar, ¿verdad? Esta pequeña reflexión, ¿verdad? El Señor nos pide frutos. El tema, el Señor está pidiendo frutos, ¿verdad? Muchas gracias. Dios me la bendiga, hermana. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar por cada petición. Vamos a ver las peticiones aquí. Vamos a ver las peticiones. Denme un segundo. No miro las peticiones. Lindo es Dios y maravilloso, digno de toda la gloria. Dice oración por mis padres, hermana Yeita, ¿verdad? Oración por mis padres, dice hermana Yeida. Vamos a poner una alabanza ahí de fondo. Ahí. Por mientras anotamos las... Vamos a ver, yo no miro muchas. Dios es bueno y maravilloso. Dios es bueno y maravilloso, ¿eh? Digno de toda la gloria. Hay esperanzas todavía, el Señor nos habla, ¿verdad? Dios es bueno. No miro muchas peticiones, pero vamos a ir en palabras de oración y orando por cada necesidad, ¿verdad? Porque yo no veo muchas peticiones aquí. Vamos a orar, ¿verdad? Orar por los padres de la hermana Yeida. Vamos a pedir oración por las peticiones también, algunas peticiones ahora que pusieron las hermanas, ¿verdad? Bueno, yo no las leí mucho, pero sí vi muchas peticiones, ya no me acuerdo, pero por esas peticiones que pudieron el día de hoy, vamos a ir en palabras de oración, ¿verdad? Porque dice que el Señor es un Dios de milagros. El Señor es un Dios que cumple, mis amadas hermanas. No desmayemos, porque Dios es bueno y maravilloso y digno de toda la gloria. Sigamos allí, puesto la mirada en el Señor y dando frutos a su tiempo, como dice su palabra. Dios es bueno y maravilloso, digno de toda la gloria y de toda la honra. Yo no miro más peticiones, pero sí han puesto peticiones, pero no las veo. Dios es bueno y maravilloso, digno por mi familia, por la familia hermana Yeida, ¿va? Linda líder que tenemos, oremos siempre por ella, ¿verdad? Oremos por todas, ¿verdad? Pero en especial ella, ¿va? Porque Dios pues la cuide y la bendiga mucho y cuide su familia. Oremos siempre, que nuestras oraciones estén siempre que no nos olvidemos, ¿verdad? Porque es la líder que Dios ha puesto, ¿verdad? Para que nos guíe, ¿verdad? El Señor es nuestra guía, pero también Él pone líderes en la tierra, ¿verdad? Para que nosotros sigamos a ellos, ¿verdad? Dios es bueno y maravilloso eres. Yo no miro más peticiones. Vamos a orar por cada petición, por todas las que estuvimos conectadas, por salvación, por liberación, por los hermanos que están en los hospitales, ¿verdad? Dios es bueno y maravilloso eres.
Vamos a bajarle aquí, vamos a orar, vamos a ir en palabras de oración. Padre, te damos gracias, Señor, vengo ante tu presencia, Señor amado, juntamente con mis hermanas que están conectadas, Señor amado. Te pido por las peticiones que pusieron hoy, Señor, en la mañana, algunas que pusieron bastante, Señor amado. Tú toma el control, Señor amado, de cada persona, de cada hermano, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor amado. Mira cada una de las guerreras, Señor amado, cada una por nombre, Señor amado. Bendice su familia, su hogar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor amado, en los milagros que están esperando las hermanas que están conectadas, Señor amado. Yo no sé cuál es el milagro, Señor amado, pero qué hermana, una hermana está pidiendo ser madre, Señor amado. Yo te pido por ella, Señor bendito, por cada una de las necesidades puestas el día de hoy, Señor amado. Son muchas, Señor, pero tú las conoces, Señor bendito. Yo te doy gracias. Poderoso eres, Señor amado, por la familia de hermana Yeida, por los padres, por sus hijos, Señor amado, por su hogar. Bendícelo, Señor amado. Bendice cada una de las guerreras, cada hogar por nombre, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor amado. Sabiendo que dice tu palabra, pedí se os dará, Señor amado. Ahora estamos pidiendo, Señor amado. Yo te pido por mí, por mi familia, por mi esposo, por la iglesia, Señor amado. Por las iglesias te pedimos, Señor amado. Por aquellos que están presos, te lo pedimos, Señor amado. Que seas tú obrando, Señor amado. Aquella hermana que le llegó una orden de deportación, pude ver, Señor amado. Que seas tú obrando, Señor amado, sobre esa vida, Señor bendito. Yo no me acuerdo, pero tú te acuerdas, papá, aleluya. Gracias, Señor bendito, muchas gracias yo te doy por mi vida, Señor amado, por la salud de cada una de mis hermanas. Yo te pido, Señor, por cada una de las familias, Señor amado, aquellos que están presos, Señor amado, aquellos que están en los hospitales, Señor amado, sea tú obrando, Señor bendito. Muchas gracias, Señor amado. Danos fuerza para seguir adelante, Señor, a cada una de las guerreras, Señor amado, esas guerreras valientes que se disponen a dar frutos, Señor amado, como dice tu palabra, que tú andas buscando frutos, Señor amado, que demos frutos, Señor, dignos de arrepentimiento. Que sea, Señor, que tú puedas ver en nosotros ese nacimiento, ese renacimiento, que nacemos de nuevo, Señor amado. Que si antes actuamos, Señor amado, con una diferencia, Señor, a no dar fruto, que ahora, Señor amado, tú, Señor, nos ayudes, Señor, para llevar frutos, Señor, como hizo tu palabra. Que seamos ese árbol, Señor amado, frondoso, Señor amado. Que seamos ese árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor amado. Que seamos ese árbol grande, poderoso que tú quieres, Señor bendito. Ese árbol bueno, Señor, que tú a ti te agrada que seamos, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor amado. Muchas gracias, Señor amado, por el momento. Muchas gracias, Señor amado, por tenerme en este grupo, Señor amado, que ha avivado mi alma y mi espíritu, Señor amado, porque has puesto guerreras que dan palabras, Señor bendito. Yo te doy gracias, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, yo te doy gracias y te bendigo en tu nombre, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor bendito. Muchas gracias, papá, aleluya. Gracias por el existir que me regalas, Señor amado. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor amado, ser tu escogida, ser tu elegida, Señor amado, porque tú los escogiste, tú los elegiste, Señor, para que te sirviéramos, para que te adoráramos, Señor amado, para que te buscáramos, Señor bendito. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor amado, damos la gloria, damos la honra. Dios me las bendiga. Linda tarde, linda noche, ¿verdad? La paz de Dios con cada una de nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias.